Bien, les explico lo que acabo de hacer anteriormente. Este módulo indicador de carga de la batería se puede usar para una batería, 2 baterías, 3 baterías, 4 baterías, hasta 8 baterías. Entonces lo que se tiene que hacer aquí, si te vas a usar 5 baterías, tienes que puentear estos dos puntitos de soldadura, que fue lo que yo hice aquí. En el S3 puenteé los puntitos de soldadura. Como mi batería es de 12 volts, o sea, utiliza 3 baterías de 3.7 volts. Entonces yo lo puenteé aquí. Eso es lo que acabo de hacer. Y bueno, aquí ya están todas las conexiones. Bien, les explico cómo está conectado todo. Este es mi módulo indicador de carga de la batería. Tiene un positivo y un negativo. Para encender este módulo indicador de carga, tiene su interruptor. ¿Sí? Entonces, el positivo del indicador de carga va a un pin del interruptor, que es este. Aquí está. Y de aquí sale el positivo que va a la batería junto con el negativo. ¿Sí? Entonces ahí está. Este es el módulo indicador de carga. Este es donde se va a cargar la batería. Es positivo y negativo y van directamente a la batería. Este es el cable auxiliar que va a ir conectado al amplificador. Este es mi interruptor principal. ¿Cómo conecté el interruptor principal? Este cable va a ir al amplificador. Entonces, tenemos 5 pines, viéndolo en forma de cruz. Pin superior, derecha, en medio, abajo, izquierda. Entonces, el amplificador va conectado así de esta forma. En el pin derecho va puenteado al pin del medio. Ese es el positivo. Y el negativo va en el pin izquierdo junto con el negativo que va a la batería. Y en el pin superior el positivo que va a la batería. De cualquier forma les voy a dejar el diagrama para que no se hagan bolas y puedan ver cómo está bien conectado. Y ahora cómo lo va a conectar todo. Todos estos cables, positivos y negativos, positivo y negativo del indicador de carga, el cargador, el interruptor del indicador de carga y del interruptor principal, todos estos cables van a ir conectados a la batería. ¿Sí? Y este es el del amplificador, positivo y negativo de corriente y tierra del amplificador. Entonces lo voy a hacer y ya les muestro. Bien amigos, ahora voy a conectar los woofers con los tweeters. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro amplificador es un amplificador estéreo de 2 canales. Cada canal tiene 50 watts. Claro, a su voltaje más alto, ¿no? Que es 24 volts. Yo lo voy a usar a 12 volts para que le entregue más o menos la potencia suficiente que necesitan el tweeter y el woofer. Entonces, ¿cómo separo las frecuencias altas de las frecuencias bajas, medias? Si yo conectara directamente el tweeter al woofer, no aguantaría, el tweeter se volaría, se quemaría, porque estaría dejando pasar frecuencias bajas y el tweeter solamente es para frecuencias altas. Entonces yo lo que uso es un capacitor no polarizado. Como pueden ver, este es de 3.3 microfaradios y de 12 volts. Este filtro va a filtrar las frecuencias bajas que no pasen al tweeter. Entonces, este filtro va a ir conectado una patita al positivo del tweeter
y la otra patita va a ir directamente al positivo del woofer. El negativo del tweeter al negativo del woofer. Y así sacamos nuestro canal con amplificador. Lo mismo para este. Una patita al positivo del tweeter y al positivo del woofer, la otra, y el negativo al woofer. Y listo. Así separamos las frecuencias medias de las altas o las bajas de las altas.